Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. La fuente de estrés oculta. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo, y hoy quiero hablarte de una fuente muy poderosa de estrés una fuente que está oculta. Voy un momentito a la pizarra para explicarte esto. Fíjate. Aquellos de ustedes que han visto los episodios de Metabolismo TV, y los repaso para los que no lo han visto, el estrés produce estragos en el metabolismo. Produce estragos en el metabolismo y en la salud. Inclusive se sabe que muchas de las condiciones de cáncer vienen después de un evento traumático. La muerte de un ser querido, la muerte de la pérdida de un divorcio aparatoso, cosas de esas, eventos esos traumáticos a la vida pueden causar un cáncer. Pero la forma en que pasa que el estrés le hace daño al cuerpo, por ejemplo, para la persona que quiere adelgazar o la persona que quiere controlar su diabetes, es importante controlar el estrés. Para la persona que quiere tener buena calidad de sueño, es importante controlar el estrés, porque tiene mucho estrés, no va a dormir. Todos nosotros tenemos dos riñones aquí a la parte de atrás. Arriba de los riñones hay unas glándulas que se llaman las adrenales. Esas glándulas, cuando hay estrés, producen una hormona que se llama cortisol. Es una hormona que engorda. Es una hormona que hace que el cuerpo engorde. No solamente engorda y acumula grasa, es que también le da deseos de comer dulce. Cuando usted pasa mucho estrés, lo primero que va a buscar es el dulce, el pan, la harina, los alimentos que son carbohidratos refinados, ¿no? Usted ve, por ejemplo, una mujer está pasando por una menstruación dolorosa y el cuerpo lo que le pide son chocolates. Alguien está pasando por problemas de severo estrés y ese es el momento donde su voluntad de mantenerse alejado de la galletita, del dulcecito, es cuando más débil es, ¿no? Así que el estrés engorda porque produce una reacción hormonal que produce cortisol, que es la hormona que engorda, ¿no? Las adrenales producen otra hormona que se llama adrenalina cuando hay estrés, ¿no? La adrenalina es la que impulsa al hígado, que está aquí, a sacar la glucosa para afuera, que la tiene guardada, que se llama glucógeno, y esa misma glucosa es lo que le saca la barriga para afuera. Por eso hemos visto, y se menciona en el libro El Poder del Metabolismo, que el estrés le engorda, pero principalmente en el área del abdomen, en el área de la barriga. Ahora, ¿qué pasa? Hay una fuente de estrés, ese es el mecanismo bajo cual el estrés, que puede ser emocional, interno, lo que sea, pero cualquier fuente de estrés va a producir una reacción de adrenalina y cortisol. Y como el cortisol engorda y la adrenalina saca la glucosa para afuera, que es la base de producir la grasa, mucha glucosa y mucha insulina, va a haber mucha grasa, pues automáticamente el estrés es una de las cosas más dañinas para el metabolismo. Ahora, hay una fuente de estrés que está oculta. Y yo le invito a usted a que la conozca, porque si usted la conoce, usted puede evitarla. Y le voy a invitar a que haga una prueba de 2 semanas nada más. 2 semanas de quitarse de esta fuente de estrés. Fíjense, le estoy hablando de lo siguiente. Estrés oculto. Estrés que no necesariamente estamos todos conscientes de. Por ejemplo, el estrés de las malas noticias. Algunos de ustedes, y yo antes, están adictos a las malas noticias. Usted abre el periódico y ¿qué usted va a encontrar? No va a encontrar ni una sola buena noticia. Todo es malas noticias. Aquí tiene noticias, qué sé yo, de pérdidas de empleo, ¿okay? Que las industrias están cerrando, que la gente se va y demás. O puede ver noticias de crímenes. Cuando ve noticias de crímenes, pues va a ver que automáticamente el nivel de estrés suyo, el nivel de cortisol, de adrenalina va a estar subiendo por las nubes. O puede ver, muchas de las estaciones de radio se dedican nada más que a las malas noticias, a hacerle las cosas peor. Y va a haber inclusive estaciones de televisión que lo único que dan es malas noticias. Hay gente que está pegada al noticiero y total, lo único que le van a dar a usted siempre son malas noticias. Nunca le van a decir nada bueno. Aunque esté pasando algo bueno, no se lo van a decir. Desde que yo me acuerdo, y tengo ya 66 años de edad, nunca he oído buenas noticias. Siempre son malas. Y todo esto es así. Ahora, inclusive hay personas que están adictos al tema del Facebook, al tema del social media, ¿no? De las redes sociales. El Facebook cada vez trae más malas noticias, ¿okay? Si usted quiere salir de las malas noticias, inclusive del Facebook, hay un botoncito ahí que usted aprieta, donde usted le dice a Facebook, no me gusta esto, y la bloquea. Y ya Facebook le va a preguntar si usted no quiere más de ese tipo de noticias, y usted le enseña a Facebook que usted no quiere más malas noticias. ¿Qué pasa? Mientras más malas noticias usted reciba,
más estrés tiene. Mientras más estrés tiene, peor duerme. Mientras peor duerme, más alta es la glucosa. Mientras más alta sea la glucosa, más descontrol en la diabetes, más obesidad, más enfermedades hormonales, neurológicas y de todo tipo. Así que, si usted quiere realmente recobrar su salud, haga la prueba. Es un reto que le lanzo. Elimine la adicción a las malas noticias por 2 semanas. Espero que usted tenga la fuerza de pasar a través, porque algunos están tan adictos a las malas noticias que no pueden darse cuenta que es lo que les está destruyendo. Usted quiere recobrar la salud, quiere recobrar el metabolismo, quiere controlar su diabetes, quiere dormir bien, quiere tener el cuerpo como usted lo quiere tener, elimine las malas noticias por 2 semanas. Los reto a que lo haga. Y esto se los comento porque la verdad siempre triunfa.